Vamos a otro tema. La municipalidad de Peñalolén realizó una consulta digital a escolares, apoderados y funcionarios de 15 colegios municipales, revelando que un 68% no está dispuesto a retornar a las aulas, a las clases presenciales. Específicamente, 1.396 alumnos manifestaron estar totalmente en contra o en desacuerdo a retomar estas clases. Además, un 51,2% de los estudiantes afirmó que continuará con la modalidad online. Vamos a conversar sobre estos resultados, el contexto también en este llamado al Ministerio de Educación a retornar a las aulas. Ya estamos junto a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. ¿Cómo está, alcaldesa? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Bien decidor esa cifra, 68% no quiere volver y no va a volver finalmente a las clases presenciales, considerando que el Ministerio de Educación lo ha dicho, en los lugares donde se pueda retornar a las aulas va a ser absolutamente voluntario. Me imagino que ya con estos datos, con esta consulta de la comuna, queda bastante claro el camino a seguir, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros consideramos que uno no puede tomar decisiones de esta envergadura sin consultar a las comunidades escolares. Nosotros hicimos una consulta que incluyó a los alumnos de quinto básico a cuarto medio, a todos los apoderados y a todos los profesores y asistentes de la educación de nuestros colegios. Participaron mucho en los distintos estamentos, mayor participación obviamente en el caso de los profesores, luego los apoderados y también casi el 50% de los alumnos. Y en esta respuesta que fue categórica, mayoritaria, en todos los estamentos votaron a favor de no volver a clases presenciales y algunos en la modalidad mixta, como también se ofreció esa alternativa, digamos, en la consulta, y clase presencial propiamente tal, bueno, fue la que menos votación tuvo. Y la verdad es que aquí participó un universo de 7.340 personas, o sea, es un gran universo como para poder generarnos una idea. Y entendiendo que esto es un tema voluntario, teníamos que saber para poder prepararnos y organizarnos para, más que volver a clase, poder abrir los colegios, que yo creo que ese es el concepto que debiéramos ocupar hoy día. Porque igual tenemos situaciones complejas, los cuartos medios, la educación técnico-profesional, que tiene que tener clases prácticas, presenciales, por lo tanto en eso estamos trabajando hoy día. A ver, el punto, eso sí, estoy de acuerdo con el análisis, alcaldesa, pero cuando usted dice abrir los colegios, es igual a volver a clases, no en todas, no todos los cursos. De hecho, lo que sucedía ayer en Pirque, que algunos calificaron de fallido, el Ministerio de Educación dijo que gradualmente se irá intensificando la llegada de alumnos con todas las medidas sanitarias a tercero o cuarto medio especialmente. Si uno abre el colegio, obviamente es porque van a volver a clases. ¿Qué es lo que se va a hacer en la comuna considerando que un alto número de estudiantes y también la comunidad escolar no quiere volver por lo menos este año por temor a la posibilidad de contagiarse? Bueno, lo primero es que nunca han dejado de estar en clases. Sí. Otra cosa es cuál es la modalidad. Claro. Y por lo tanto, la idea es mantener. Sí, por eso remarco clases presenciales, para que se entienda. Claro. Que en la práctica es la modalidad educativa con la cual nosotros tenemos que asegurar la trayectoria escolar, que es nuestra obligación y finalmente tiene que ver con las oportunidades de niños y niñas y no podemos dejar de hacerlo. Segundo, los colegios en general han estado semiabiertos en el sentido de estar recibiendo a los papás para entregar alimentación, para entregar materiales de estudio. Hemos tenido, bueno, vacunación u otras cosas. Hemos tenido una modalidad en donde ha habido presencia del equipo escolar y han estado todo el tiempo presentes. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Cuando nosotros decimos abrir los colegios es porque hay algunas, y tenemos que prepararnos para ello, o sea, ya estamos trabajando, hemos hecho inversiones en términos de separación, por ejemplo, en las salas de clase, pero imagínate tú, niños, por ejemplo, que tienen dificultades en el cuidado, por ejemplo, que los papás salen a trabajar y los papás prefieren obviamente que tengan su clase en el establecimiento educacional. Por otro lado, niños que no tienen conectividad, que no han podido conectarse o de buena manera o nunca han podido conectarse a una clase. Nosotros tenemos que darle la posibilidad a ese niño, esa niña, de que puedan ir al colegio a recibir ya sea el material, la orientación de un profesor, una clase presencial si fuera necesario. Es decir, tenemos que dar esa alternativa. Ahora, obviamente, como este es un proceso voluntario, tampoco queremos exponer a nadie. La salud de los niños, de los apoderados y también de los profesores y de los funcionarios del colegio es la prioridad. Y por lo tanto, lo que estamos en el fondo es buscando una manera
flexible de entregar algunos servicios y que permitan desarrollar algunas tareas. Por ejemplo, en la clase del colegio técnico, ellos tienen que tener clases presenciales que son irreemplazables. Hay una parte que la han tenido la mayor parte de manera digital, pero hay otra que es práctica. Es imposible reemplazarla por una clase online. Y vamos a tener que entregar esa alternativa. Ahora, esto también significa que, por ejemplo, en los colegios no pueden volver todos, porque hay profesores que están en riesgo, hay asistentes de la educación que están en los grupos de riesgo y por lo tanto también nos tenemos que adaptar y adecuar. En una sala antes habían 30 niños, hoy día máximo pueden haber 10 o 12 dependiendo del tamaño de la sala. Por lo tanto, obviamente que cuando hablamos de esta modalidad flexible tiene que ver también con cada uno de los establecimientos cómo nos vamos a organizar. De hecho, nosotros tenemos un colegio donde existen niños con discapacidad, tenemos una escuela especial. Obviamente que ellos son el grupo de riesgo primario, digamos, y por lo tanto una realidad distinta a un colegio incluso de enseñanza media o uno de enseñanza básica. Alcaldesa, de este 68% que no quiere y no va a volver a clases presenciales, me imagino que el gran motivo es el temor. ¿Hay otros motivos que ustedes hayan captado en este sondeo? Sí, el principal motivo es el temor. De hecho, había niños que decían, a mí no me importa perder el año, pero yo no quiero arriesgar a mi abuelita, por ejemplo, que vive conmigo y enfermarla. Porque nosotros también les dimos la opción de poner algunas frases en la consulta de qué es lo que estaban sintiendo en este momento. Nosotros no solo preguntamos si estaban dispuestos a volver, sino que también hicimos como un análisis más cualitativo de cómo se sentían los niños, si sentían que estaban aprendiendo o no, etcétera. Y en esa lógica, obviamente, que también hay un tema de la brecha digital que es súper importante y que al final los niños dicen, bueno, aunque no aprenda lo mismo, no estoy dispuesto, pero el temor era lejos lo más importante. El temor no solo propio de enfermarse ellos, sino que más bien de llevarle la enfermedad a algún miembro de la familia que es del grupo de riesgo. Esa es la principal razón. Lo otro que nos llamó la atención es que preguntamos si el tema de no volver a clases generaba dificultades por el tema del cuidado, y el 70% de los padres opinó de que no era un problema para ellos el tema del cuidado de sus hijos si no volvían a clase. Ahora tenemos que preocuparnos del 30% que dijo que sí era un problema. ¿Cómo evalúa usted con este diagnóstico que ha hecho la Municipalidad de Peñalolén lo que sucedió en Pirque? Hubo críticas de algunos apoderados, también del Colegio de Profesores, que no se le preguntó a la comunidad educativa. Hay una visión contraria desde el alcalde de Balmaceda y también de algunos colegios que dicen que efectivamente han estado sondeando con sus propias comunidades. Obviamente aquí hay visiones de todo tipo. ¿Usted cree que no fue la manera correcta? ¿Cómo evalúa lo que sucedió ayer? También poniendo al punto, fue el primer día del retorno a clases presenciales. ¿Podemos ver una situación distinta los próximos días o que siga la misma tendencia? No lo sabemos. Sí, yo desconozco cuál fue el proceso que siguió la Municipalidad de Pirque para realizar esto. Nosotros lo que hemos estado haciendo, partimos por la consulta, ahora hemos estado trabajando de hecho en la planificación del próximo año en tema de educación, que también es un tema porque vacuna no va a haber de aquí a marzo, por lo tanto tenemos que ponernos en ese escenario también. Y también hemos desarrollado un trabajo con los gremios, estamos conversando, tenemos que buscar cuáles son las alternativas y en el fondo sus preocupaciones, hacernos cargo de sus preocupaciones. Y en ese sentido yo creo que lo más importante aquí es que esto tiene que ser un proceso muy dialogado con las comunidades, tanto con los profesores y asistentes de la educación, como también con los padres apoderados y también con los alumnos. Por eso nosotros seguimos esta trayectoria de conversaciones y de pedir la opinión justamente para no equivocarnos en una decisión. Ahora, ojo que las decisiones nunca son unánimes y por lo tanto siempre puede haber detractores de una medida que se quiera implementar, pero yo creo que aquí probablemente eso es lo que pasó en Pirque, que al final quizás llegaron a acuerdo con algunos o tomaron una decisión inconsulta no a toda la comunidad escolar sino que a una parte. Yo, como te digo, desconozco el proceso que siguieron ellos. Yo creo que lo más importante que es seguir un proceso de conversación con cada uno de los estamentos para tomar decisiones y para hacernos cargo de sus preocupaciones. Yo creo que los papás, yo también soy apoderado del colegio y uno dice, si los niños vuelven, ¿cuáles son las medidas de seguridad que van a existir? ¿Qué va a pasar con los compañeros? ¿Qué pasa si llegan más de 10 alumnos a clase, etcétera? Uno tiene esa preocupación. ¿Qué pasa si hay un caso positivo en el colegio, por ejemplo? Entonces,
Son todas esas cosas que tenemos que resolver, dudas a los papás que tienen muchas dudas. Los profesores también tienen preocupaciones, hay muchos que son adultos mayores, etcétera, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esas preocupaciones para efectos de lograr. Ojo, no va a volver el 100%. Yo creo que hay algo que el Ministerio ha dicho que es fundamental y que nosotros lo dijimos desde el día 1, que es que esto fuera un proceso voluntario. Y por lo tanto, todo aquel que decida no volver, en la modalidad que sea, que no quiera volver, tenemos que igualmente que nosotros asegurarle la clase, al menos de manera digital, digamos, Sí. virtual, a cada uno de esos alumnos. Ahora, tiene que ser voluntario y eso es positivo. O sea, en este contexto, pensar en una obligatoriedad a volver al aula es totalmente ilógico y en eso yo creo que hay bastante acuerdo. El punto es qué pasa en el caso de Peñalolén, en los colegios que se administra desde la municipalidad. Si, por ejemplo, quiero ponerme el caso a lo que sucedió ayer en Pirque, que puede suceder en otros lugares, que llegue un alumno de una sala o dos alumnos, el resto prefiere las telemáticas. Uno diría, finalmente, por la cantidad de alumnos que llegan, es mejor optar por lo telemático o lo presencial. Se ve también esa posibilidad, insisto, para poner todos los escenarios en la mesa cuando se dé la posibilidad de que en Peñalolén puedan retomarse las clases presenciales. Claro, lo que pasa es que yo te pregunto al revés. ¿Qué pasa si dos alumnos o uno no tiene acceso a Internet? Claro. ¿Tengo que negarle la posibilidad de educarse a ese alumno? No puedo. O sea, ya con un alumno, que vaya a la clase, se va a hacer una clase en el aula. Perfecto. Es que es la misma clase que va a hacer el profesor, que va a transmitir por internet, y por otro lado va a estar el alumno de manera presencial, porque yo tengo que asegurarle la trayectoria educativa a todos los estudiantes. Y lo más complejo ha sido la conectividad en este tiempo. De todas maneras. Lejos, lo que ha generado las brechas es el tema de la conectividad. Y quiero ir a ese punto que creo que es súper clave y como que siento ha estado falto en este debate y discusión con los distintos actores, porque muchos decían, la discusión es cuándo. La discusión tiene que ser cómo. Y el cómo, las medidas sanitarias las tenemos bastante claras, va a depender de cada establecimiento y cada comunidad educativa, está claro. Pero en el cómo de la clase, ha faltado poner el punto de la simultaneidad, es decir, usted nos da el ejemplo que me parece muy bien. Si un alumno no tiene internet, puede ir a la clase, a la sala de clases, pero al mismo tiempo otros alumnos van a estar vía telemática, los que puedan, con esa misma clase. ¿Ha faltado eso dentro del cómo para poder volver? Claro, lo que pasa es que hoy día nosotros, si lo planteábamos en un inicio, era imposible hacer eso porque no sabíamos cómo se comportaba el virus, no sabíamos cuáles eran las medidas más eficientes para evitar los contagios. Hoy día estamos en una situación muy diferente, primero porque además hay una disminución de los contagios y eso sabemos cómo se controla este virus en general, cuáles son las medidas más eficaces para controlarlo, cosa que no sabíamos en un principio. Entonces, obviamente que hoy día tenemos condiciones para poder tomar este tipo de decisiones. Ojo, todos podemos volver atrás, o sea, siempre nos podemos equivocar, pero yo creo que tenemos más condiciones, más conocimiento y más estrategias también para poder seguir. Por ejemplo, un niño puede no necesariamente ir a su sala de clase a tener clases, puede ir a la sala de computación a conectarse con el grupo y el profesor puede seguir estando en su casa. Claro. O sea, hay una modalidad, por eso digo que esto tiene que ser flexible. Por eso te dice abrir los colegios. Claro, por eso hablo de abrir los colegios y no necesariamente tener una clase con un alumno sentado. Quizás el alumno va a ir a la sala de computación y vamos a tener 10 alumnos sentados en la sala de computación teniendo cada uno la clase que tiene que tener y en el lugar que corresponde. Oye, también podemos abrir, por ejemplo, nosotros tenemos muchas canchas, lugares abiertos, no gimnasios que son cerrados, pero sí abiertos. ¿Qué pasa si un niño quiere ir a hacer ejercicio, quiere ir hoy día tenemos todo un tema del rezago que tienen los alumnos en temas de actividad física. Entonces también podemos generar actividades donde los niños vayan al colegio y no necesariamente estén todo el día encerrados, que no se puede además en una sala de clase. Alcaldesa Carolina Leitao, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que esté muy bien.